Zona 51, uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Esta base militar suele asociarse con razas extraterrestres y no es casualidad. En el video de hoy te propongo descubrir los secretos de la Zona 51 que fueron revelados por uno de sus empleados. Tal vez después de esta información cambies tu opinión sobre la existencia de los alienígenas. Que lo disfrutes. La historia de la Zona 51 comenzó en el año 1955, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la CIA adquirieron un terreno en la orilla sur del lago seco Groom Lake, en el estado de Nevada. Inicialmente, la base fue creada para probar el avión espía más avanzado del momento, el Lockheed U-2, capaz de alcanzar una altitud enorme de hasta 21.300 metros y realizar labores de reconocimiento sobre territorio enemigo. Según datos oficiales, la Zona 51 es un campo de pruebas donde se desarrollan y prueban aeronaves experimentales y sistemas de armamento. Aquí se llevaron a cabo pruebas de aviones legendarios como el A-12 Oscar, el SR-7 Blackbird y el F-117 Nighthawk. Es posible que este objeto estratégico nunca hubiera llamado la atención, si no hubiera sido en algún momento objeto de numerosos debates, misterios y teorías conspirativas. La principal razón del interés específico por la Zona 51 fue el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos negó categóricamente la existencia misma de la base durante mucho tiempo. Sin embargo, la gente sabía que esta instalación existía, aunque nadie sabía qué había dentro. Avistamientos ocasionales de aeronaves inusuales, fenómenos luminosos extraños en el cielo y el silencio total de las autoridades generaron una gran cantidad de rumores. Alcanzaron gran popularidad las teorías que aseguraban que en la Zona 51 se almacenaban restos de naves alienígenas y que se realizaban experimentos con seres extraterrestres. Según algunas fuentes, en el territorio de la base se encontraron instalaciones claramente no diseñadas para humanos. Sus dimensiones se adecuaban a seres de una estatura no mayor a 1 metro. En el año 2013, la CIA reconoció oficialmente la existencia de la base, ya que guardar silencio sobre ella iba en contra de la Ley de Libertad de Información. Al mismo tiempo se desclasificaron algunos documentos que describían la historia y las tareas de la base. Sin embargo, la mayor parte de la información sobre sus actividades sigue siendo secreta, lo que continúa alimentando el interés por este objeto militar. Acceder al territorio de la Zona 51 es simplemente imposible. El sistema de seguridad de la base se considera uno de los más estrictos del mundo. La zona está rodeada por varios niveles de protección que incluyen vallas altas con alambre de púas, sensores de movimiento, cámaras de vigilancia y guardias armados. El perímetro de la base es patrullado constantemente. Ni siquiera es posible observar lo que ocurre en el interior de la Zona 51 mediante drones o aviones, ya que el espacio aéreo sobre la instalación está controlado por sistemas especiales de defensa antiaérea. El acceso a la Zona 51 está estrictamente regulado y solo es posible con una autorización especial. Cada empleado pasa por una verificación exhaustiva de seguridad que incluye una revisión de antecedentes y exámenes médicos. Incluso los trabajadores que tienen acceso a la base solo pueden desplazarse dentro de las zonas permitidas según su nivel de autorización. Además, a todos los empleados se les prohíbe estrictamente divulgar cualquier información sobre lo que ocurre en la base. Bajo amenaza de despido y persecución penal están obligados a mantener en secreto no solo los detalles de las investigaciones realizadas, sino incluso el simple hecho de trabajar en la Zona 51. Los exempleados firman un acuerdo de confidencialidad cuyo efecto se extiende por un largo periodo tras abandonar su empleo. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, la historia de la Zona 51 conoce casos en los que empleados violaron el régimen de secreto. Uno de ellos fue Robert Lazar, más conocido como Bob Lazar. Robert Lazar nació el 26 de enero del año 1959 en el estado de Florida, Estados Unidos. Según él, obtuvo 2 títulos de maestría en física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en el Instituto Tecnológico de California, tras lo cual comenzó su carrera en la industria de defensa, donde rápidamente se destacó como un especialista talentoso. A finales de la década de 1980, la vida de Lazar cambió radicalmente, ya que recibió una oferta de trabajo en una instalación ultrasecreta ubicada cerca de la Zona 51. Lazar afirmó que fue contratado para trabajar como físico nuclear en una instalación conocida como S4, que se encontraba no muy lejos de la famosa base militar. En su nuevo puesto, el físico se dedicaba al estudio de aeronaves inusuales. En el año 1989,
Lazar decidió violar las condiciones de confidencialidad y ofreció una serie de entrevistas públicas en las que detalló su trabajo. Las razones que lo llevaron a dar este paso no están del todo claras. Algunos creen que fue motivado por su convicción de que la humanidad merecía conocer la verdad. Otros piensan que podría haber sido parte de un plan más complejo. La primera entrevista, gracias a la cual Bob Lazar llegó a ser conocido mundialmente, tuvo lugar en mayo de 1989 en el canal KLAU. El entrevistador fue el periodista George Knapp. En su primer encuentro con Knapp, Lazar apareció bajo el seudónimo Dennis con el rostro cubierto y más tarde finalmente reveló su identidad. En sus entrevistas, Lazar presentó descripciones detalladas de lo que vio y de lo que hacía en la instalación. Según el físico, en la instalación S4 había hangares especiales destinados al almacenamiento de 9 aparatos voladores con forma de disco. Estos hangares tenían una construcción especial con ventilación reforzada y sistemas de control del microclima. Las naves se almacenaban en condiciones especiales para evitar posibles reacciones con la atmósfera terrestre. Lazar prestó especial atención en sus relatos a los materiales inusuales de los que estaban hechos dichos aparatos. Describía aleaciones metálicas de increíble resistencia, materiales transparentes capaces de cambiar sus propiedades, compuestos que no se encuentran en la naturaleza en la Tierra, así como recubrimientos especiales que los protegían de temperaturas muy elevadas. Otra revelación impactante de Lazar fue su relato sobre un sistema de motores antigravitacionales. Afirmaba que estos funcionaban con principios completamente distintos a la técnica terrestre. Según sus palabras, los motores utilizaban un elemento especial 115, cuyo principio de funcionamiento se basaba en la manipulación de la gravedad. El sistema de control de los motores era completamente automatizado y su potencia alcanzaba niveles increíbles. En cuanto al elemento secreto 115, según el físico, se encontraba almacenado en contenedores especiales que cumplían con medidas de seguridad particulares. Solo ciertos empleados tenían permiso para trabajar con dicho elemento. Según Lazar, el elemento 115 poseía propiedades nucleares únicas que la ciencia terrestre apenas comenzaba a investigar. El físico también describía detalladamente los laboratorios donde se realizaban investigaciones de tecnologías extraterrestres. Allí se encontraban centros analíticos para estudiar materiales, bancos de pruebas para verificar sistemas, complejos informáticos para simulaciones y salas protegidas para experimentos especialmente peligrosos. Esta serie de entrevistas escandalosas generó un enorme impacto social y se convirtió en objeto de numerosos debates. A pesar del escepticismo de muchos expertos, las afirmaciones de Lazar siguen siendo uno de los testimonios más discutidos de un posible contacto con civilizaciones extraterrestres. Sus descripciones fueron tan detalladas que muchos investigadores todavía intentan encontrar confirmación de sus palabras, aunque la posición oficial de las autoridades permanece inmutable. Todas estas afirmaciones no tendrían base real. El destino de Lazar, tras sus revelaciones, no fue sencillo. Enfrentó una fuerte presión por parte de las autoridades y perdió su puesto en la industria militar. Más tarde también se descubrió que las universidades Massachusetts Institute of Technology y California Institute of Technology negaban la existencia de un estudiante llamado Robert Lazar, lo que ponía en duda sus grados de maestría y su trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Para muchos esto fue visto como una prueba de mentira, pero al mismo tiempo generó muchas preguntas. Pues, ¿de dónde podría venir un hombre común que fuera tan versado en física, química y tecnología militar? A pesar de la ola de críticas, Lazar continuó defendiendo la veracidad de sus afirmaciones. Bob Lazar no intentó lucrarse con su historia, al contrario, se alejó durante muchos años de la vida pública. Evitó entrevistas y atención. Si fuera simplemente un teórico de la conspiración que busca fama, su comportamiento habría sido muy distinto. En lugar de continuar con apariciones públicas, se dedicó silenciosamente al emprendimiento científico. Sin embargo, en el año 2019, Lazar aceptó participar en el podcast de Joe Rogan. En esa entrevista no solo confirmó sus declaraciones anteriores, sino que insinuó que nuevos documentos, incluidas fotografías desclasificadas, podrían ayudar a demostrar la veracidad de su historia. Joe Rogan es conocido como comediante de stand-up, presentador de televisión, actor y comentarista de luchas de UFC. Su carrera comenzó con actuaciones en clubes de comedia y más tarde se convirtió en estrella de televisión presentando el popular programa Fear Factor en NBC. Un lugar especial en su carrera lo ocupa el podcast de Joe Rogan Experience, que él inició en el año 2009. Ese programa llegó a ser uno de los más populares del mundo,
donde Rogan discute con invitados temas muy diversos, desde política hasta filosofía. En su podcast, Rogan frecuentemente aborda fenómenos paranormales, incluyendo ovnis y el hombre de las nieves. Expresa abiertamente interés por los fenómenos inexplicables, aunque procura tratarlos con escepticismo. El podcast de Joe Rogan reunió numerosos invitados interesantes que discutían temas de UFO y fenómenos paranormales. Entre los interlocutores más destacados estaban H. Puthoff, físico que compartió detalles de cómo senadores y científicos prominentes llevaron a cabo una investigación secreta de fenómenos aeroespaciales inexplicables, así como Elon Musk, con quien juntos discutieron la posibilidad de la presencia de extraterrestres en la Tierra. En el año 2019, Joe Rogan decidió invitar a Bob Lazar a su podcast y para sorpresa de muchos, el físico aceptó participar en ese show. Esta conversación llevó a muchos a reconsiderar la veracidad de los relatos de las entrevistas pasadas de Lazar. Desde las últimas entrevistas de Bob Lazar han pasado más de 20 años. Desde entonces han ocurrido muchos eventos y algunos documentos anteriormente clasificados han sido desclasificados. Cuando Lazar dio sus primeras entrevistas, a muchos les parecía imposible creer en la veracidad de sus palabras, pero ahora todo ha cambiado. La entrevista resonante tuvo lugar el 21 de junio de 2019. Cabe señalar que este podcast se convirtió en uno de los más populares en la historia del programa. La conversación duró más de 2 horas y el video reunió más de 64 millones de visualizaciones. Durante el podcast, Joe R. le ofreció a Lazar la oportunidad de contar su historia en detalle. Como Lazar ya había dado muchas entrevistas anteriormente, volvió a sus famosas declaraciones sobre su trabajo en la instalación S4, donde, según él, investigaba tecnologías extraterrestres. Describió con detalle sus recuerdos sobre trabajar con naves voladoras en forma de disco que utilizaban principios únicos de movimiento. Además, el ex empleado de la base secreta volvió a hablar sobre el misterioso elemento 115 y también describió en detalle las estructuras de los hangares para almacenar naves alienígenas y las particularidades de los materiales con los que estaban hechas. Rogan, manteniendo un escepticismo profesional, hizo preguntas aclaratorias tratando de obtener respuestas lo más detalladas posible. Se interesó por los aspectos técnicos de las tecnologías descritas por Lazar, el sistema de acceso a la instalación y las razones por las que el empleado decidió violar el régimen de confidencialidad. El físico no evitó ninguna pregunta y respondió con total calma y sorprendente precisión. Al final de la conversación, Lazar compartió sus pensamientos sobre por qué, en su opinión, el gobierno oculta información sobre tecnologías extraterrestres. Afirmó que la revelación de estas tecnologías podría cambiar radicalmente el desarrollo de la civilización terrestre, especialmente en el ámbito de la energía y el transporte. Esta entrevista tuvo un impacto tan fuerte en la opinión pública que se convirtió en catalizador para la aparición de un movimiento masivo que exigía la revelación de información sobre el Área 51. Muchos creen que fue precisamente este episodio del podcast lo que inspiró a los organizadores a crear la famosa campaña en redes sociales que llamaba a asaltar la base militar. El 27 de junio de 2019, 6 días después del podcast de Joe Rogan con Bob Lazar, un usuario de una red social bajo el seudónimo Smiley con nombre real, Matty Roberts, creó un evento titulado Storm Area 51, They Can't Stop a Love US. La idea consistía en una marcha masiva hacia la base militar en el estado de Nevada con el objetivo de liberar a los alienígenas que, según los conspiracionistas, supuestamente están siendo retenidos por las autoridades estadounidenses. El organizador incluso propuso un método inusual de ingreso, correr al estilo de los personajes del anime Naruto, supuestamente para moverse más rápido que las balas. Y aunque esta idea parecía una simple broma, se volvió viral. Para finales de julio, el evento había reunido más de 3 millones de participantes interesados, de los cuales 2,1 millones confirmaron su intención de asistir y otros 1,5 millones expresaron su deseo de observar los acontecimientos. Lo interesante es que las autoridades tomaron en serio la amenaza de este evento aparentemente humorístico y comenzaron a prepararse para un posible asalto. Unos días antes de la fecha designada, el espacio aéreo sobre la base fue completamente cerrado, incluyendo una prohibición del uso de drones. En las puertas aparecieron medidas de seguridad adicionales, barreras con púas, iluminación reforzada y más alambre de púas. Intentar ingresar ilegalmente implicaba una multa de $1,000. Finalmente, el 20 de septiembre de 2019, el evento tuvo lugar. Sin embargo, las autoridades se preocuparon en vano, ya que en lugar de los 2 millones esperados se reunieron solo unas 75 personas.
Solo una persona intentó cavar un túnel y fue arrestada. Al mismo tiempo, en sus redes sociales, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó una publicación amenazante con una imagen de un bombardero, advirtiendo que usarían armas si los participantes se acercaban al Área 51. Sin embargo, los entusiastas no tenían esa intención. Organizaron un festival improvisado cerca de la base militar, disfrutando de la música y la convivencia. Más tarde, la Fuerza Aérea se disculpó por dicha publicación, ya que no existía ninguna amenaza real para la instalación secreta. Por supuesto, esta acción fue un ejemplo de cuán diferentes pueden ser los eventos creados en Internet respecto a lo que originalmente se planeaba. No obstante, este acontecimiento dejó una huella brillante en la historia de la cultura de Internet. Además, el evento volvió a confirmar la importancia de Bob Lazar para el público, ya que su creador se inspiró en el podcast ocurrido poco antes. El asalto al Área 51 no fue organizado por casualidad. El caso es que durante el podcast de Rogan con la participación de Bob Lazar se revisaron muchos documentos desclasificados que confirmaban que esta persona no estaba mintiendo. A finales de la década de 2010 ocurrió un evento que sacudió a la opinión pública, incluidos los ufólogos. Parte de los documentos relacionados con las actividades del Área 51 fueron desclasificados a petición de investigadores a través del sistema Freedom of Information Act. Entre los materiales publicados había informes sobre diversos experimentos relacionados con la aerodinámica y la ciencia de materiales. Además, estos documentos contenían menciones de vehículos aéreos con tecnologías que superaban con creces las actuales. No se logró obtener información detallada con descripciones precisas de los vehículos aéreos, pero el simple hecho de que se investigara dicho transporte aéreo en el territorio de la base ya confirma en parte las palabras de Lazar. Otra característica interesante es que algunos términos técnicos y descripciones de tecnologías coincidían con lo que decía Lazar. Especialmente impactante fue el análisis de especificaciones técnicas que describían materiales con propiedades anómalas. En el podcast también se escucharon las opiniones de expertos que sugirieron que bajo la apariencia de desarrollos experimentales podrían esconderse los resultados del estudio de tecnologías realmente inusuales. En particular, esto se refiere a menciones de desarrollos de nuevos tipos de combustible e instalaciones energéticas, lo que coincidía con las historias de Lazar sobre el elemento 115. Cuando Lazar habló por primera vez de esto a finales de la década de 1980, el elemento 115 no había sido descubierto y se consideraba ciencia ficción. Sin embargo, en el año 2003, científicos rusos sintetizaron el elemento 115 en un laboratorio. Recibió el nombre de moscovio. Y aunque el isótopo sintetizado es inestable y se desintegra en fracciones de segundo, el hecho de su existencia confirmó parte de las declaraciones de Lazar. Los documentos desclasificados también contenían información sobre experimentos con materiales que poseían propiedades físicas inusuales. Estas características coincidían con las descripciones de Lazar cuando hablaba de los componentes de las naves extraterrestres. Por ejemplo, se mencionaban materiales similares en dureza al acero inoxidable, lo cual coincidía con sus relatos sobre la construcción de los vehículos aéreos. Las historias de Lazar también se ven confirmadas por algunos desarrollos avanzados de compañías de defensa como Lockheed Martin Skunks. En el marco de estos programas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realmente estudia conceptos de impulso gravitacional y sistemas de propulsión exótica. La NASA también investiga la posibilidad de distorsiones del espacio-tiempo con miras a nuevos motores. Todos estos matices fueron discutidos en detalle por Lazar y Joe Rogan. Se prestó especial atención en el podcast a la discusión de los aspectos técnicos descritos en los documentos. Los expertos señalaron que algunas soluciones técnicas y enfoques descritos en los materiales desclasificados realmente estaban adelantados a su tiempo. Esto sugiere la posible existencia de principios físicos desconocidos para la ciencia. Durante el debate también se discutieron menciones de experimentos con nuevos tipos de motores y sistemas de control, lo que podría confirmar indirectamente las afirmaciones de Lazar sobre el desarrollo de tecnologías antigravitacionales. Aunque no había pruebas directas, las coincidencias en los detalles técnicos igualmente despertaron el interés de los investigadores. Muchos especialistas creen que los documentos publicados son solo una pequeña parte de toda la información relacionada con las actividades de la base. Junto con los participantes y oyentes del podcast, Joe Rogan discutió las posibles razones por las cuales algunas tecnologías podrían haber sido clasificadas. Los expertos sugirieron que esto podría estar relacionado no solo con desarrollos militares,
sino también con la necesidad de proteger la propiedad intelectual o prevenir la divulgación prematura de tecnologías que podrían tener un valor revolucionario para la ciencia y la tecnología. Parte de los oyentes, sin embargo, llegó a la conclusión de que el gobierno de los Estados Unidos oculta deliberadamente detalles sobre los desarrollos del Área 51 para mantener en secreto el contacto real con representantes de civilizaciones extraterrestres. Cabe señalar que el Área 51, por supuesto, no es el único objeto militar secreto del país, pero es sobre esta base que las autoridades intentan guardar el mayor silencio posible. Difícilmente tal secretismo se debe únicamente al deseo de los Estados Unidos de prevenir la fuga de información sobre aeronaves modernas. En el podcast de Joe Rogan no solo se revisaron documentos desclasificados, sino que también se discutieron algunas fotografías. En los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos ha publicado muchas imágenes relacionadas con bases secretas, incluso en la zona del Área 51. Entre los materiales había fotos aéreas de la base Groom Lake que mostraban su infraestructura. En ellas se pueden ver pistas de aterrizaje, hangares y zonas de pruebas. En las fotos también se captaron instalaciones tecnológicas con arquitectura no estándar y equipamiento especial, así como cámaras especiales de geometría inusual y nodos tecnológicos sin análogos conocidos. Los materiales de construcción demostraban una capacidad de reflexión inusual y los sistemas de suministro energético no correspondían a tecnologías conocidas. Curiosamente, en las imágenes también se podían ver vehículos aéreos de forma discoidal con características estructurales distintivas. Algunos objetos en las fotos carecían de medios tradicionales de propulsión, alas, estelas de reacción y hélices, lo cual es similar a las descripciones del azar sobre el uso de movimiento gravitacional. Los escépticos creen que las imágenes podrían mostrar prototipos militares secretos, al igual que en el pasado, los aviones secretos U-2 fueron confundidos con ovnis. Sin embargo, estos vehículos aéreos aún están más allá de la aviación terrestre. Tras la publicación de las fotos, comenzó una investigación a gran escala de las imágenes. Se realizaron peritajes digitales para detectar signos de edición, así como un análisis comparativo con tecnologías conocidas. Los especialistas intentaron modelar los objetos fotografiados para evaluar sus características físicas y realizaron un análisis contextual para determinar el posible propósito del equipo. Los fotoanalistas examinaron las imágenes en busca de autenticidad, prestando atención a sombras, iluminación y escala de los objetos. Las observaciones críticas se referían a posibles signos de edición digital de las fotos, pero solo en aquellas áreas donde no había objetos. Esto podría indicar que el gobierno de los Estados Unidos solo reveló una pequeña parte de lo que realmente hay en el territorio del Área 51. Los materiales desclasificados no proporcionan una prueba irrefutable de la existencia de tecnologías extraterrestres, pero sí revelan el contexto de desarrollos militares secretos y avanzados que explican muchas observaciones misteriosas de ovnis. El regreso del azar y la desclasificación de documentos provocaron una nueva ola de debate sobre lo que realmente ocurre en el territorio del Área 51. Después de la aparición de Bob Lazar en el podcast de Joe Rogan, no se limitó solo a esa ocasión. El ex empleado de una base secreta dio varias entrevistas más, incluso en el documental del año 2021. Bob Lazar Area 51 and Flying Saucers del director Jeremy Corbell. En él, Lazar reafirma que trabajó con una nave de origen extraterrestre en la instalación S4. También contó que fue amenazado por divulgar información y señaló que el gobierno no solo estudia a los extraterrestres, sino que intenta recrear la tecnología de movimiento gravitacional mediante ingeniería inversa. Para ello, los científicos son divididos en equipos aislados, cada uno trabajando en una parte separada de la tecnología, sin comprensión general para evitar filtraciones de información. Bob Lazar no fue la única persona que intentó dar a conocer lo que ocultan las autoridades. David Grouge, exoficial de inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quien formaba parte de un grupo especial de investigación de fenómenos aéreos no identificados, recientemente compareció ante el Congreso de los Estados Unidos. Su testimonio generó un amplio revuelo público y atrajo la atención tanto de partidarios como de escépticos sobre teorías de presencia extraterrestre. En su declaración, Grow hizo varias afirmaciones sensacionales. Aseguró que el gobierno estadounidense ha poseído durante décadas no solo vehículos voladores no identificados, sino también restos biológicos cuyo origen no está relacionado con la raza humana. Estas afirmaciones se basan en su acceso directo a materiales clasificados e información recibida en el marco de un programa especial.
Gross subrayó que su información proviene de fuentes fiables dentro de las estructuras gubernamentales. Declaró que muchos de estos materiales fueron clasificados al más alto nivel, lo que dificultaba su divulgación. Según él, algunas de estas tecnologías y muestras biológicas fueron descubiertas a raíz de incidentes con objetos voladores no identificados. Otro informante sobre programas secretos del gobierno estadounidense fue el Dr. Stephen Greer. Reunió una extensa colección de pruebas sobre la existencia de civilizaciones extraterrestres que incluye miles de páginas de documentos y más de 120 horas de grabaciones de testimonios de funcionarios gubernamentales. Una de las pruebas clave es el testimonio de Stephen Lopkin, ex asistente del presidente Eisenhower, quien afirmó haber visto personalmente restos de naves alienígenas. También fue importante la investigación de John Callahan, de la Administración Federal de Aviación, quien describió un incidente con un avión japonés Boeing 747, que se encontró con un ovni sobre Alaska en el año 1986. Callahan intentó rastrear el objeto. Utilizando radar. Greer afirma que los materiales que recopiló están confirmados por los testimonios de otros exoficiales de la aviación militar y empleados de la CIA. En su colección hay documentos que describen detalladamente avistamientos de OVN, sus movimientos e incluso intentos de interceptarlos por parte de las Fuerzas Armadas. Greer destaca que muchas de las pruebas que reunió están relacionadas con avistamientos de OUIS cerca de instalaciones nucleares. Según él, la cantidad de estos avistamientos aumentó significativamente tras el desarrollo de armas nucleares por parte de la humanidad, lo que podría estar relacionado con el interés de civilizaciones extraterrestres por el avance de tecnologías militares en la Tierra. Todos estos materiales, según Greer, están almacenados de manera segura y pueden hacerse públicos si es necesario. También señala que muchas personas que trabajan en estructuras gubernamentales apoyan la idea de divulgar esta información al público. Las declaraciones de Bob Lazar coinciden con los testimonios de David Grush y Stephen Greer, que confirman la existencia de programas secretos para el estudio de tecnología alienígena y restos biológicos. Esto permite una vez más dejar de dudar de la veracidad de las palabras del ex empleado de la base secreta. Tal vez la identidad de Lazar no fue reconocida por las universidades donde estudió ni por sus lugares de trabajo, precisamente porque las autoridades quieren hacer creer al público que esta persona simplemente miente. Como ya se mencionó, Bob Lazar no es la única persona que se atrevió a revelar los secretos de las autoridades estadounidenses y su historia es solo uno de los muchos misterios que oculta el gobierno de los Estados Unidos. Existen muchos otros casos relacionados con objetos voladores no identificados que también permanecieron clasificados durante mucho tiempo. Y aquí hay solo algunos de esos ejemplos. En julio del año 1947, cerca de la ciudad de Roswell, en el estado de Nuevo México, se estrelló un extraño objeto volador. Los militares rápidamente confiscaron los restos y comenzaron su análisis. La versión oficial sobre un globo meteorológico no convenció a la opinión pública, especialmente ante las confusas explicaciones militares y sus intentos de ocultar detalles del incidente. Los residentes locales veían globos meteorológicos regularmente y sabían que lo ocurrido no tenía relación con ellos. Esta historia se hizo conocida como el incidente de Roswell. ¿Qué fue exactamente lo que cayó esa noche cerca de la ciudad sigue siendo un misterio, ya que todos los documentos sobre el incidente permanecen estrictamente clasificados? En el año 2004 ocurrió otro caso notable, el incidente del Tic Tac. En noviembre, los militares estadounidenses realizaban ejercicios en el Océano Pacífico, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. El grupo de ataque del portaaviones Nimitz y el crucero Princeton un objeto volador no identificado. Según los pilotos, el objeto tenía forma de elipsoide blanco y liso con un tamaño de entre 9 y 14 metros de largo. Los movimientos del objeto fueron registrados por una cámara aérea en espectro infrarrojo. Estas grabaciones se hicieron públicas en el año 2007 y luego en el año 2017. En el año 2020, el Pentágono publicó oficialmente en su sitio web los originales de estos videos, reconociendo que fueron grabados por pilotos de la Armada. Otra página interesante en la historia de la observación de ovnis es el Proyecto Libro Azul. Este proyecto se llevó a cabo entre 1952 y 1969. Durante este tiempo se analizaron más de 12.000 informes de avistamientos de objetos voladores no identificados. Aunque la mayoría de los casos obtuvieron una explicación, algunos de ellos permanecen sin resolver. El proyecto generó mucha controversia, especialmente después de que algunos investigadores notaran en las acciones del gobierno intentos de ocultar información sobre contactos con extraterrestres.
Todos estos casos demuestran que la historia de Bob Lazar no es el único enigma relacionado con objetos voladores no identificados que, según muchos, oculta el gobierno. Cada uno de estos eventos genera muchas preguntas y sigue siendo objeto de debate y discusión. La percepción pública de los ovnis está cambiando gradualmente, pero la sociedad aún no está completamente preparada para aceptar todas las posibles consecuencias de tales revelaciones.